La tercera propiedad coligativa que vamos a estudiar es el descenso crioscópico o descenso de la temperatura de fusión, es decir, que nos estamos refiriendo al equilibrio sólido-líquido, representado por esta curva de coexistencia en el diagrama de fases de componentes puros. La transición de sólido a líquido implica un aumento de la entropía desde un estado altamente ordenado, como es el sólido, a un estado mucho menos ordenado, como es el líquido. Es decir, el delta S de fusión es mayor que cero, o dicho de otra manera, el proceso de fusión está favorecido entrópicamente. Por otro lado, de nuestra experiencia cotidiana sabemos que para fundir a un sólido es necesario entregar calor al sistema, es decir, que la componente entálpica de la fusión, el delta H de fusión, es positivo, y eso favorece a que el sistema permanezca en el estado sólido frente al líquido. Es decir, que tenemos dos tendencias contrapuestas a ir desde el estado sólido al líquido o a permanecer en el estado sólido. En el equilibrio, es decir, en cualquier punto a lo largo de esta curva, por ejemplo, a una atmósfera, este punto, lo que uno tiene es la temperatura de fusión, y la temperatura de fusión es la temperatura a la cual estas dos componentes, esta componente y esta componente, se hacen iguales, y por lo tanto el delta G de fusión es igual a cero. Dicho de otra manera, la temperatura de fusión es la temperatura a la cual estas dos componentes, estas dos tendencias se igualan, y por lo tanto el sistema está en equilibrio, no hay pasaje neto de sólido a líquido ni de líquido a sólido. Eso nos está indicando de alguna manera que la temperatura de fusión podemos tomarla como una medida de la tendencia al pasaje de las moléculas desde la fase sólida hacia la fase líquida. Por ejemplo, si consideramos una componente entálpica constante, cuanto mayor sea la componente entrópica, más favorecido estará el pasaje de fase sólida a fase líquida, más favorecida estará la fusión. Eso implica menor temperatura de fusión. Es decir, que cuanto mayor sea el incremento del desorden en este proceso de fusión, menor será la temperatura de fusión. Y este es un concepto importante a la hora de analizar esta propiedad coligativa. Pasemos entonces ahora al caso de una solución, ya no un componente puro. Es decir, al frasco de la transparencia anterior que contenía solamente solvente puro, le agrego un soluto para formar una solución. Y ese soluto debe cumplir con un par de condiciones. La primera es la misma que venimos aplicando en los videos anteriores, y es que ese soluto debe ser no volátil, es decir, la presión de vapor de ese soluto es cero, y por lo tanto no contribuye a la presión de vapor de la solución. La segunda condición, que es nueva, es que este soluto no es capaz de disolverse en el solvente sólido, es decir, en este equilibrio sólido-líquido, el soluto solo está presente en la fase líquida. Cuando esa fase líquida se congela, el soluto permanece en la fase líquida y lo único que pasa a la fase sólida es el solvente. La tercera condición es que la solución es ideal, es decir, que el delta H de disolución es cero y se cumple la ley de Raoult. Es claro entonces que si uno compara la fase líquida en este frasco con la fase líquida en este frasco, la entropía molar de la solución va a ser mucho mayor que la entropía molar del solvente puro. Mientras que en la fase sólida, en ambos casos tenemos solvente sólido puro, y por lo tanto la entropía molar para este sólido es la misma que la entropía molar para este sólido, porque es el mismo sólido. Es decir que el pasaje de la fase sólida a la fase líquida en este frasco y en este frasco implican distintos cambios de entropía. En este caso estamos pasando de un estado altamente ordenado a un estado altamente desordenado, mientras que en este otro caso pasamos del mismo estado altamente ordenado hacia un estado que también es desordenado, pero es menos desordenado que este. Es decir, el cambio de entropía asociado a la fusión
de este bloque de hielo en este frasco es mayor que el cambio de entropía asociado a la fusión de este otro bloque de hielo en este frasco. Por lo tanto, la tendencia al pasaje de fase sólida a fase líquida es mayor en este frasco que en este frasco, lo que significa, en otras palabras, que la temperatura de fusión es menor. La temperatura de fusión de este bloque de hielo es menor que la temperatura de fusión de este otro bloque de hielo. En el diagrama de fases resulta en un corrimiento de la curva de coexistencia sólido-líquido hacia valores de temperaturas menores, de forma tal que si yo ahora leo la temperatura de fusión a alguna presión cualquiera, por ejemplo una atmósfera, la temperatura de fusión normal, por ser una atmósfera digo normal, es menor en la solución que en el solvente puro. Y eso es lo que conocemos como descenso crioscópico. La magnitud de ese descenso, es decir, el delta T, temperatura de fusión del solvente, que es el valor más alto, menos la temperatura de fusión de la solución, que es el valor más bajo, ese delta T va a ser positivo, y ese delta T va a ser proporcional a la cantidad de soluto que yo haya disuelto en este frasco, y esa cantidad de soluto está representada por la molalidad de la solución, la concentración del soluto en la solución, concentración analítica, multiplicada por este coeficiente de Van Hoff, que recuerden es un número que me dice en cuántas especies se disocia el soluto una vez que fue disuelto. Y para cloruro de sodio ese número sería 2. La constante de proporcionalidad es una constante que llamamos constante crioscópica, que se puede escribir de esta manera, es decir, se puede escribir en función de parámetros que son parámetros del solvente, temperatura de ebullición del solvente puro, masa molar del solvente puro y delta H de fusión del solvente puro. Es decir, que la magnitud del descenso crioscópico depende de la identidad del solvente a través de su constante crioscópica y de la cantidad de soluto disuelto, pero no depende de quién es el soluto, solo depende de su concentración. En resumen, como consecuencia de la disminución de la energía molar de Gibbs del solvente, por presencia del soluto, lo que uno observa es un descenso de la presión de vapor, que se evidencia como un corrimiento de esta curva de coexistencia líquido-vapor hacia valores más bajos, y eso resulta en el ascenso ebulloscópico. Y uno ve además un corrimiento de la curva de coexistencia sólido-líquido hacia la izquierda, que resulta en un descenso crioscópico. Uno puede representar esos dos corrimientos en un solo diagrama de fases, que entonces se ve modificado de esta manera. Fíjense que las curvas que se modifican por la presencia del soluto son la curva de coexistencia líquido-vapor y la curva de coexistencia sólido-líquido. Mientras que la curva de coexistencia sólido-vapor no se modifica, y no se modifica porque nosotros supusimos que el soluto no es capaz de disolverse en el solvente sólido y tiene presión de vapor cero, o sea que tampoco contribuye al vapor de la solución.